La presente revista trata los temas de educación e inclusión. Tiene como título Las dificultades y los trastornos del aprendizaje, una mirada inclusiva. Aquí encontraremos 4 artículos de la autoría de las creadoras de la revista. Además, se hace una mirada a las concepciones sobre dificultades y trastornos del aprendizaje, teniendo en cuenta sus diferencias. Es una revista para padres y docentes que permite tener unas bases teóricas en cuanto a la identificación y las pautas para tratar esas dificultades de aprendizaje. Bienvenidos a esta revista educativa de educación e inclusión. Esta revista fue elaborada por Carolina Mariño, Ingrid Amaya, Jessica Ramírez y Caterine Arredondo, estudiantes del 10º semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Los temas que se van a tratar son las dificultades de aprendizaje, sus concepciones y características, los trastornos del desarrollo, sus concepciones, características y diferencias con las dificultades de aprendizaje, dificultades en el proceso de lectura y escritura, dificultades en el proceso de matemáticas, dificultades de aprendizaje relacionado con procesos socioafectivos, socioculturales y comportamentales. Iniciando con el primer tema, dificultades de aprendizaje, encontramos la definición, diciendo que son un término que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que pueden afectar un área específica como hablar, leer, escribir o razonar para las matemáticas. En su clasificación podemos encontrar que son 3 grupos de dificultades que pueden estar asociados con la lectura, con la escritura o con el cálculo. Y al ser heterogénea se da por distintas causas de una u otra naturaleza y cualquier estudiante puede presentarlas en cualquier momento de su vida. Adentrándonos en la clasificación podemos encontrar la disgrafía, que es una dificultad de aprendizaje en la escritura y tiene problemas el estudiante al tomar el lápiz y plasmar ideas escritas. La escritura suele ser desordenada y se complican el deletreo y la ortografía. Aquí mismo encontraremos las causas, las características y algunas pautas para ayudar a estudiantes que sufran de esta dificultad de aprendizaje. Seguidamente encontramos la dislexia, que es una discapacidad específica del aprendizaje en la lectura. Se caracteriza por que presenta dificultad para leer con precisión y fluidez y por los problemas en la comprensión lectora y ortografía y escritura. Asimismo, en esta página encontraremos las causas, las características y cómo ayudar a los estudiantes que la padezcan. En la discalculia es una condición de por vida que afecta las tareas matemáticas, no permitiendo la retención en la memoria de los números ni de las fórmulas para solucionar problemas. Al igual que en los sitios anterior, encontramos las causas, las características y unas pautas para ayudar a los estudiantes que tengan o presenten algún problema en el área de matemáticas asociado con la discalculia. Habiendo revisado este apartado de las dificultades de aprendizaje, podemos notar que estas son temas complejos y para los docentes y para los padres puede llegar a causar algunas dificultades al momento de tratarlas, pero hay que tener en cuenta que ya se tienen muchas estrategias para aplicar en casa y en el aula. En el siguiente apartado se definirán los trastornos del aprendizaje para llegar a una reflexión y comprensión de las diferencias que se presentan con las dificultades. Damos continuidad al segundo tema, trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo son aquellos trastornos de larga duración que se presentan desde una temprana edad, afectando las actividades mentales, como en el caso de los trastornos del aprendizaje.
Existen diferentes tipos de origen, como son los defectos congénitos, la influencia de factores ambientales, de factores emocionales y de factores físicos. Estos trastornos son aquellos que afectan a la madre durante la gestación y también perjudican al niño en sus primeros años de vida. La familia es el núcleo principal con el cual el niño se siente bien, interactúa y se desenvuelve para toda su vida. En muchas ocasiones los padres no saben cómo hacer o cómo reaccionar frente a este tipo de discapacidad. Por eso es importante buscar ayuda especializada y así poder mejorar la calidad de vida del niño en su entorno social, familiar, escolar y cultural. En algunas ocasiones, la sociedad toma un papel activo en estos niños, ya que en muchas ocasiones es demostrado por medio del rechazo, la lástima, el miedo y el rechazo. Muchas familias se desintegran porque no estaban preparadas para enfrentar este tipo de problemas, afectando aún más el desarrollo emocional y psicológico del niño. En la clasificación de los trastornos del desarrollo encontramos el trastorno de Rett, el trastorno autista, el trastorno desintegrativo infantil, autismo atípico, el trastorno de Asperger y trastorno con retraso mental y movimientos estereotipados. A continuación encontraremos tres conceptos básicos procesadores en la adquisición de la lectura. El logográfico hace referencia al reconocimiento de las palabras por sus características visuales. El alfabético permite el reconocimiento de las formas visuales de las letras con sus respectivos sonidos. Y el ortográfico es quien guarda la relación como la adquisición de reglas ortográficas. Trastorno de la lectura. En este trastorno encontramos la dislexia. La dislexia es un trastorno del lenguaje que se manifiesta como una dificultad al aprendizaje de la lectura y los usos generales de la escritura. Encontramos los siguientes tipos de dislexia. La dislexia profunda se caracteriza por dificultades en los procesos de la lectura, produciendo errores semánticos y visuales. La dislexia superficial se caracteriza por un mal funcionamiento de la ruta visual, léxica o directa. La dislexia fonológica es la dificultad para leer las pseudopalabras, cometiendo así errores visuales. Características de la dislexia. Entre estas características, el niño suele invertir las letras, sílabas o palabras, omite algunas letras en una palabra, tiene dificultades para conectar letras y sonidos, escribe con efecto espejo, su coordinación motriz es pobre, trabaja con lentitud y evita leer. Tipos de trastorno de la lectura. Aquí encontraremos la disgrafía. La disgrafía es un trastorno que afecta el contenido de la escritura o de la calidad de expresión escrita. A su vez afecta la forma de la escritura, la calidad de la grafía en sus aspectos psicomotores. Una de sus características es el tamaño de las letras excesivamente grandes. Los trazos son exageradamente gruesos o demasiado suaves. Tiene grafismo tembloroso y el tamaño de la letra lo realiza muy grande o demasiado pequeño. Aquí encontramos dos tipos de disgrafías. La disgrafía de tipo disléxico, que hace referencia a uniones indebidas de sílabas, letras o palabras. Y la disgrafía de tipo motriz o caligráfica, que son aquellos errores que afectan los aspectos de forma
y trazo de la escritura. Se caracteriza por el espacio deficiente entre letras y renglones. Aquí encontramos otro trastorno de la lectura, que es la disortografía. La disortografía es un trastorno específico de la escritura. El niño que lo padece comete constantes errores en la escritura, sobre todo en las faltas de ortografía. Una de las características de la disortografía son los errores lingüístico-perceptivos, visoespaciales, visoauditivos y los que tienen que ver con las reglas de ortografía. Finalmente encontramos los tipos de disortografía. La disortografía temporal se detecta una dificultad para la percepción en los aspectos fonéticos. La disortografía cinética es cuando se encuentra alterada la secuenciación fonemática del discurso. La disortografía dinámica es aquella que presenta alteraciones en la expresión escrita de las ideas. Y por último, la disortografía cultural, que es la dificultad para el aprendizaje de las reglas ortográficas. Dificultades en las matemáticas. Como materia con mayor dificultad se encuentran las matemáticas y el lenguaje. Podemos decir que las matemáticas se caracterizan por su complejidad, sus conceptos, su estructura y funcionalidad. Dentro de estas dificultades se encuentran trastornos de cálculo, de resolución de problemas, entre otros. Buscando como finalidad que los niños puedan resolver determinados problemas, conceptos y habilidades matemáticas, encontramos 4 enfoques en las dificultades de aprendizaje matemático. El primero de ellos es el evolutivo. Significa la carencia en la estimulación de las capacidades. En segundo lugar, el educativo. Esto se enfatiza en la dificultad propia de la asignatura y su enseñanza. En tercera medida, el neurológico, donde asocia lesiones en determinadas áreas cerebrales con las dificultades de aprendizaje en matemática. En cuarto lugar, tenemos el cognitivo. Son las dificultades de aprendizaje en matemáticas son producidas por procesos cognitivos inadecuados. Para realizar la evaluación a estas dificultades se hace de manera formal, ya que se emplean pruebas psicológicas y pedagógicas. En ciertas ocasiones se halla una detención en el aula, como establece en las asociaciones de número-objeto, no comprender el sistema de numeración, no comprender el valor posicional, mostrar alteraciones en la escritura de los números, confundir signos, no conocer ni resolver operaciones. Dentro de estas se encuentran más pautas de interacción psicoeducativas centrada en la prevención y desarrollo, en la metodología de la teoría cognitiva. Dificultades de aprendizaje socioafectivas. Los niños en edad escolar presentan problemas en el desarrollo emocional. Estas se originan en las nuevas adaptaciones que con el cambio de edad van experimentando. Estas circunstancias se desarrollan en su medio social, escolar o familiar. La ansiedad se define como una respuesta normal y adaptativa ante las amenazas reales o imaginarias que presentan los niños. Este tipo de amenazas prepara al organismo para reaccionar ante una situación de peligro. Clasificación de los trastornos de ansiedad en la infancia. Hablamos de trastornos de ansiedad sin evitación fóbica, que hace referencia a todos aquellos que se pueden evitar en el tiempo. El trastorno de ansiedad generalizada. Los síntomas de esta ansiedad son excesivos y exagerados. Se relacionan con variedad de acontecimientos en diferentes situaciones. También se asocia a síntomas de tensión motora, provocando un malestar clínicamente significativo. Encontramos otros tipos de trastornos de ansiedad, como el trastorno obsesivo-compulsivo. En este trastorno, las obsesiones o compulsiones provocan malestar clínico en la rutina del niño, afectando su relación académica y social.
También encontramos el trastorno de estrés postraumático. Este se presenta cuando la persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático de manera directa o indirecta. Y este acontecimiento es reexperimentado. Estos síntomas tienen una durabilidad de por lo menos un mes. Existen diferencias de ansiedad en los primeros meses y en los primeros años. En los primeros meses se refleja por medio del miedo a estar solo y por el llanto. En los primeros años se refleja por miedo de ir a la cama con la luz apagada, porque en ocasiones tiene pesadillas o presenta miedo al no ver a sus seres queridos cerca. Existen unos criterios para el diagnóstico de ansiedad ante la separación, y los más significativos son ansiedad excesiva, resistencia al ir al colegio o a otro lugar por miedo a la separación, pesadillas repetitivas con la temática de la separación y quejas por síntomas de dolores físicos. Intervención de la ansiedad ante la separación. Los tratamientos son muy similares a los que se utilizan con los adultos, funcionando satisfactoriamente en el entrenamiento de técnicas de relajación y modelaje. En las dificultades de aprendizaje socioafectivo encontramos la fobia escolar. La fobia escolar es un trastorno reflejado en niños y niñas al momento de ingresar a una institución educativa, perjudicando de forma negativa el desarrollo de los estudiantes. Encontramos diferentes tipos de fobia escolar. En ellos son los que se caracterizan por sentir la ausencia de sus padres. En otro aspecto, también encontramos el acoso escolar, el bullying, el acoso familiar. Características de la fobia escolar son familia con ansiedad, acoso escolar, conflicto de parejas, familiares con problemas de adicción, problemas emocionales en la familia y padres ausentes. En los niños se presentan algunos síntomas. Existen los síntomas fisiológicos, como lo son la diarrea, la tensión muscular, alteraciones alimenticias, sudoración de las manos y el cuerpo, hábitos de sueño y vómito. En los síntomas comportamentales encontramos la conducta negativa, el llanto y la mala conducta. Pautas para prevenir la fobia escolar. Es importante que los padres hagan un acompañamiento afectivo, amoroso a sus hijos, en donde les inculque la responsabilidad, el compromiso de asistir a la institución. La depresión es un trastorno que perjudica el crecimiento personal, familiar y social de niños y niñas en el desarrollo de su crecimiento. Encontramos algunos causales depresivos, que son la pérdida de familiares, el abuso sexual, acoso escolar, problemas físicos y factores genéticos. Esta enfermedad aparece por causa de la interacción de varios factores, ya sean físicos, psicológicos. Síntomas depresivos, como la irritabilidad, pérdida de interés por el juego, aislamiento social. Uno de ellos es la tristeza o pérdida de interés en actividades diarias, como la irritabilidad, alteraciones de sueño y pensamientos de suicidio. Prevenir la depresión infantil, como lo es el apoyo emocional, el acompañamiento escolar por parte de los docentes, los tratamientos médicos. Las dificultades de aprendizaje socioculturales, dadas por las necesidades educativas especiales, logran obstaculizar el desarrollo normal, cognitivo y físico del niño y de la niña. El factor socioeconómico influye mucho en el rendimiento escolar, ya que las clases sociales logran un desarrollo de pensamiento diferente, al igual que la resolución de problemas. Dentro de estas dificultades se ve reflejada
poco positivismo, baja estimulación para el desarrollo cognitivo de las personas. La motivación, como bien sabemos, es importante trabajarla y desarrollarla en las personas, ya que infunde para el rendimiento escolar de los niños y de las niñas. La deprivación social es la lucha contra la exclusión escolar, más bien trabajar con la inclusión y lograr traspasar límites en las escuelas. Como estrategia para la inclusión se quiere de material y actividades adecuadas para abarcar las culturas y etnias, desarrollar el aprendizaje cooperativo, fomentando el respeto y la amistad. En las dificultades de aprendizaje de tipo comportamental encontramos los problemas de conductas disruptivas en el aula, el conflicto y la agresión dentro del aula y el bullying o acoso escolar. Las principales características de las dificultades de aprendizaje de tipo comportamental son las conductas agresivas y la desobediencia. Sin embargo, a pesar de las características, ya que no son tan graves, repetitivas e intensas, los comportamientos asociados no se consideran trastornos. Como docentes no podemos diagnosticar, pero sí podemos recoger todos esos factores que permitan dar un informe al especialista acerca de los comportamientos que están teniendo los estudiantes. Dentro de los factores comportamentales que constituyen una dificultad de aprendizaje, se pueden encontrar los problemas de conductas disruptivas en el aula, entendiendo disruptivo como aquella ruptura brusca. Estas conductas disruptivas son acciones de baja intensidad que un estudiante o un grupo de estudiantes protagonizan e impiden el normal desarrollo de la clase, obligando a que el docente esté empleando cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden. Se pueden encontrar varias características de los estudiantes con dificultades derivadas de problemas y conductas disruptivas, como la baja participación en clase, ya que ellos no prestan atención, por tanto no llevan tareas ni participan de las actividades. Tienen comportamientos irrespetuosos, desafiantes y groseros ante sus compañeros y sus docentes. Son rebeldes. Siempre quieren llamar la atención con ruidos corporales o con otros objetos y se sienten discriminados al igual que rechazan a sus compañeros y a sus docentes. Encontramos unas pautas de intervención, entre ellas, en lo posible llamar la atención de los estudiantes en privado, no ridiculizarlos, no hacer comparaciones entre estudiantes, retroalimentar, motivar y halagar a los estudiantes y en ocasiones ser indiferente ante algunas situaciones que estos estudiantes causen para llamar la atención. Se deben implementar materiales y actividades que atiendan a la diversidad y a las necesidades de todos los estudiantes. No dejar ni retomar actividades abruptamente, entre otras. En el conflicto y la agresión dentro del aula, la desobediencia y la agresividad son factores relevantes en los estudiantes que presentan este tipo de dificultad, entendiendo la desobediencia como el acto de negarse a hacer o no hacer lo que se le indica, saltando las reglas, y la agresividad son acciones destructivas, crueles y desafiantes. En las pautas de intervención, como docentes, tenemos que tener autoridad, más no ser autoritarios. Hay que basar las clases en el aprendizaje cooperativo, identificar los reforzadores que mantienen la conducta negativa de los estudiantes y sentar unas básicas normas en el aula, entre otras. En el bullying o acoso escolar, esta es muy visible dentro de las aulas de clase, en la que un estudiante o grupo de estudiantes constantemente agreden de manera psicológica, física, a otro estudiante que no tiene la capacidad de defenderse de situaciones frustrantes y agresivas. De hecho, las agresiones no se dan únicamente dentro de la institución educativa. En ocasiones, los agresores esperan a la víctima fuera de las instalaciones para poder agredirlo
o maltratarlo física o verbalmente. Los agredidos presentan unas características específicas como ser objeto de burla, sufren agresiones físicas, en las peleas no se defienden, sus materiales siempre están dañados y sus objetos perdidos, presentan golpes, mordiscos, rasguños, su coordinación física es baja, sus amigos son menores ya que interactúan con personas de menor edad para sentirse aceptados, son muy sensibles y rompen en llanto fácilmente y su rendimiento académico por lo general es bajo. Los agresores o causantes del bullying escolar presentan patrones de comportamiento agresivos, son temperamentales, dominantes y responden violentamente. Pueden llegar a ser hiperactivos, siempre buscan provocar situaciones problema, agreden a los que consideran más débiles y tienen secuaces o grupos de amigos que ejecutan el trabajo sucio. En cuanto a las pautas de intervención, no son tarea únicamente del docente, sino de la institución en general, que debe trabajar el respeto y la convivencia, educar en valores y en competencias sociales, crear unas normas consensuadas y trabajar el aprendizaje cooperativo. A continuación, se dará inicio a la presentación de los 4 artículos elaborados por cada una de las autoras de la revista. El primero de ellos es el referido a las dificultades específicas del aprendizaje, sus características, elaborado por Caterine Arredondo. Este se hace para retomar los temas anteriores, dando una conclusión y llegando a tener una información un poco más clara en cuanto a los diferentes conceptos que surgen a partir de las dificultades de aprendizaje. Reiteradamente se ha dicho que los casos en las aulas por parte de los estudiantes se ven reflejados en el área de escritura, lectura y matemáticas, presentando algunos problemas de aprendizaje. Muchas veces estas dificultades con el paso del tiempo y de la edad de los estudiantes se van desapareciendo. Sin embargo, se ha demostrado que las dificultades cada vez son más complejas y difíciles de manejar. Por ello es importante que sepamos, entendamos y comprendamos cuáles son los factores y de qué manera las dificultades de aprendizaje afectan la cognición y otros factores de aprendizaje de los estudiantes. Dentro de la caracterización de estas dificultades de aprendizaje encontramos en primer lugar, o como ítem A, los retrasos en el desarrollo neuropsicológico. Estos afectan el hemisferio derecho, que se encarga de las áreas no verbales, el hemisferio izquierdo ocupado del procesamiento verbal y el lóbulo frontal y prefrontal de funciones de control y coordinación. En el ítem B, encontrando 3 subgrupos, dice que muchas funciones y procedimientos perceptivos y psicológicos pueden estar directamente implicados en las dificultades de aprendizaje, alterando los aprendizajes básicos de los estudiantes, como lo son los procesos perceptivos y psicolingüísticos, por el cual se identifican y se reconocen los estímulos, se desarrollan las habilidades y los conocimientos y la conciencia fonológica, y los procesos relacionados con la atención selectiva, sostenida y dividida. Dentro de este ítem B nos habla acerca de lo que puede causar las dificultades de aprendizaje en la memoria de los estudiantes. Y en el tercero nos habla acerca de esas estrategias de aprendizaje y metacognición que se deben tener en cuenta. En el ítem C nos dice que algunos retrasos pueden afectar el aprendizaje escolar en áreas como la lectura, decodificación y comprensión, la escritura, las formas de los grafemas y las palabras, y las matemáticas, el cálculo mental y escrito y el razonamiento matemático, como lo hemos venido reiterando durante el proceso de toda esta revista. En el ítem D nos dice que las dificultades de aprendizaje no significan un problema de bajo coeficiente intelectual o de déficit de aptitudes generales.
sino que al verse afectada algún área del conocimiento de los estudiantes, sea de lectura, escritura o de cálculo, las capacidades intelectuales de los estudiantes se ven por debajo de su capacidad. En el ítem E nos dice que las dificultades de aprendizaje no se detectan sino hasta el inicio de la educación primaria. Por lo tanto, es considerado que las dificultades de aprendizaje son problemas escolares. Sin embargo, estas dificultades también se pueden presentar en adultos, siempre y cuando es importante la detección temprana para poder dar solución a ellos y no llegar a la vida adulta con estas dificultades. O por lo menos tratarlas teniendo en cuenta de que muchas no tienen ningún tipo de cura. Y que los diseños curriculares que se ocupen del desarrollo de los procesos y procedimientos psicológicos sean adaptados para ello. A continuación, el artículo llamado Cerebros que funcionan un poco diferente. Su autora, Carolina Mariño Castellanos. Nuestras aulas de clase es el espacio para poder detectar si existe alguna dificultad en cualquier área con los niños y niñas. Esta dificultad nos lleva a buscar estrategias pedagógicas para lograr comprender cómo piensan los estudiantes y así lograr ayudarles en su proceso cognitivo, afectivo y motriz. Quizás las personas que presenten algún tipo de dificultad no tendrán cura alguna, y es ahí donde entramos a trabajar como docentes. De manera responsable, paciente, se hallan alternativas de superación. No obstante, estas personas logran talentos y habilidades en otras áreas. Para esto contamos con un cerebro que está dividido en dos hemisferios, izquierdo, donde se abarcan todo lo relacionado con la matemática, el análisis, los pensamientos, el lenguaje, las estrategias. Y el otro, el hemisferio derecho, donde trabajamos lo relacionado con la música, el arte, la creatividad, entre otros. Todo esto nos lleva a un estilo de aprendizaje que abarca 3 canales muy importantes, como lo son el visual, el auditivo y el kinestésico. No todas las personas llevan el mismo ritmo de aprendizaje. Por eso, para los que llevan un ritmo lento, se deben aplicar ciertas pruebas y procedimientos que logren pensar y responder. Ahora bien, las personas que presentan memoria a corto plazo deben llevar un proceso de cálculo matemático. Allí tendrán un grado de dificultad. El periodo de atención puede ser corto para algunas personas. Es por ello que se deben implementar varias actividades llamativas y creativas para estas personas. Las dificultades de las personas suelen venir también desde la parte socioafectiva. Es ahí que como docentes debemos tener las ganas, la capacidad y la disposición para ayudar y colaborar a nuestros estudiantes. Ser de alguna manera ese bastón que necesitan para salir adelante, llenos de fortaleza y valentía. En esta oportunidad les presentaré el artículo llamado Sistemas para el Desarrollo del Lenguaje, elaborado por Ingrid Amaya. Este artículo nos habla acerca de los sistemas para el desarrollo del lenguaje. Es por eso que se dará a conocer las distintas problemáticas que se presentan en el área del desarrollo del lenguaje. Entre ellos, encontraremos los diferentes trastornos que ocasionan deficiencia en la comunicación. Estos se clasifican en niveles de lenguaje, bien sea expresivo o escrito, en los niños. Iniciaremos con el trastorno del lenguaje auditivo. Este trastorno se detecta en los niños entre la edad de 2 y 4 años, teniendo serias complicaciones en el desarrollo del lenguaje. Es de anotar que existen 3 tipos de impedimentos auditivos. El primero es cuando presentan dificultades en recordar y en expresarse de manera espontánea. El segundo
es la dificultad en desarrollar los hábitos necesarios para el habla. Y tercero, se caracteriza cuando el niño utiliza maneras inadecuadas para comunicarse, utilizando palabras sueltas, frases cortas, y se le dificulta dominar frases completas. Trastornos de la lectura. En algunos casos, cuando los niños aprenden a leer, presentan problemas de dislexia. Los niños que presentan este tipo de trastorno leen de manera inadecuada debido a alguna alteración cerebral, debilitando el desarrollo lingüístico. Existen dos tipos de dislexia. La dislexia visual, que hace referencia al reconocimiento lento de las palabras y a la dificultad para retener secuencias visuales. Y la dislexia auditiva es la dificultad en la parte fonética de las palabras y en la mezcla de sonidos. Trastorno del lenguaje escrito. Cuando el niño presenta dificultad en la expresión escrita, no puede copiar letras ni números. Es una alteración en la integración visomotora, ocasionando que el niño no comprenda las palabras ni las letras que escribe sin tener una expresión espontánea escrita. El trastorno de formulación hace referencia a cuando el niño lee, deletrea, copia y se expresa bien, pero se le dificulta plasmar sus ideas. Trastorno en la aritmética. Existen dos tipos de deficiencia aritmética que son, primero, el trastorno lingüístico, que presenta las siguientes dificultades. No entiende la explicación oral del maestro, los problemas que se le planteen, ni las instrucciones que se les indica. Y el segundo son los problemas cuantitativos, que no comprende los principios matemáticos. El niño logra leer y escribir, pero no a calcular. Y se caracteriza por la falta de organización visual espacial, por la capacidad auditiva extraordinaria, por la distorsión en la imagen corporal, la falta de integración visual y motora, y no distingue entre derecha e izquierda. Trastorno no verbales del aprendizaje. Los niños que presentan esta dificultad no logran ubicarse en el tiempo espacial, no calculan la distancia y se le dificulta reconocer derecha e izquierda. El niño suele estar distraído y no logra prestar atención de las cosas que suceden alrededor. A continuación, vamos a hablar de las terapias de los trastornos anteriormente mencionados. En cuanto a la terapia de los trastornos en la lectura, en la dislexia visual se recomienda el procedimiento de enseñanza de sonidos aislados y mezcla de palabras. Se eligen algunas consonantes como la M, T, S, emitiendo el sonido de la letra más no el nombre. En la dislexia auditiva se recomienda usar un vocabulario normal, procurando diferenciar su forma auditiva y visual por medio de la asociación de palabra y objeto. Terapia de los trastornos del lenguaje escrito. Para esta terapia se sugiere que el niño observe cómo se realiza el trazo de líneas verticales. Después se vendarán sus ojos y se guiará con su dedo índice repitiendo sobre la figura trazada hasta que logre conseguir el trazo sin ayuda. En cuanto a la revisualización, se presta una atención especial en los materiales. Se deben imprimir palabras en color para así fortalecer la impresión visual, acompañada de reforzamientos auditivos y táctiles para mejorar el recuerdo. El trastorno de formulación y síntesis es que el niño se dé cuenta de sus errores de escritura para que el maestro pueda leer en voz alta y dar inicio a las instrucciones para que así pueda utilizar las palabras claves y corregirlas. Terapia de los trastornos en la aritmética. Una de las técnicas que se puede emplear para tratar los problemas de cálculo consiste en ensartar objetos y a su vez contar en voz alta. También se recomienda utilizar rompecabezas de bloque y fragmentos irregulares para fortalecer la percepción visual. Se debe enseñar secuencias y dar solución a los problemas. Terapia en los trastornos no verbales del aprendizaje.
Para simular ese tipo de trastornos se debe ejercitar la selección de fichas y fotografías teniendo en cuenta su tamaño, color y fondo, diseñar ejercicios en donde se exija igualar objetos reales con imágenes y figuras o otro tipo de combinaciones. Se debe brindar A continuación, daremos paso al artículo Enseñanza en niños con daño cerebral, realizado por Jessica Ramírez Vaquero. Las lesiones en el cerebro del niño pueden ser congénitas o adquiridas. Antes de nacer estamos expuestos a algunos tipos de enfermedades o presentar algún tipo de discapacidad. Entre las más frecuentes están las lesiones cerebrales, cuya tipología es muy diversa, es decir, su origen es debido a diferentes causas. Las lesiones cerebrales en la infancia se pueden clasificar congénitamente y adquiridas. Las primeras aparecen ya desde el mismo embarazo y las segundas son un producto de alguna complicación en el parto o incluso una enfermedad o grave accidente durante la infancia. Algunas lesiones cerebrales se producen antes del nacimiento o durante el embarazo. Debido a la diversidad de necesidades que pueden presentar los niños con daños cerebrales, queremos resaltar la importancia de los recursos tanto personales, materiales, técnicos, ya que estos facilitarán el aprendizaje de lectoescritura, haciendo la enseñanza más individualizada por medio de sonidos, movimientos, imágenes o cualquier otro tipo de asociación. Estos recursos son importantes para la enseñanza de estos niños, teniendo como enfoque multisensorial para la enseñanza de niños de preescolar y de primaria. Se han descubierto cada vez más casos que se manifiestan en tempranas edades y se detectan con mayor facilidad en el nivel de parvulario. Estos niños que presentan TDAH se les puede integrar a una aula de clase regular en la educación pública si solamente presentan un grado leve de este trastorno. Es importante tener en cuenta o saber quiénes son los niños que hay que brindarles una atención especializada para permitir su desarrollo afectivo y social, demostrando sus habilidades y adquiriendo destrezas gracias a este tipo de nuevas estrategias para mejorar su nivel cognitivo y emocional, en donde permita mejorar la inclusión del niño en actividades educativas y mejorando su calidad de vida.